Si eres fanático de la lucha libre o el wrestling, seguramente conoces a Vince McMahon, el que hasta hace unos meses era el dueño de la mejor empresa de este entretenimiento deportivo, la WWE. Tuvo que abandonar su cargo como presidente ejecutivo después de acusaciones muy graves por parte de una ex empleada de la empresa, siendo totalmente borrado de la creación de su padre. Creo que no soy el único que cuando veía al señor Vince McMahon en pantalla, pensaba que este hombre podría tener secretos muy oscuros. Y hoy, Netflix ha estrenado una serie documental donde se habla de todos los secretos de este señor, desde sus acusaciones hasta tragedias que pensábamos que nunca se iban a volver a mencionar. Yo, como fanático de la lucha libre y el wrestling, no me podía perder esta serie. Es por eso que en este episodio de Te la resumo, te contaré Vince McMahon, el titán de la WWE. El documental comienza con Vince McMahon entrando a un ring de la WWE, advirtiendo que no contará todo sobre su vida porque no le gusta hablar de él. Son presentadas otras estrellas que forman parte del documental, como sus hijos Shane y Stephanie McMahon, su esposa Linda McMahon, Triple H, Hulk Hogan, Undertaker, Bret Hart, La Roca, Stone Cold, John Cena, etcétera, etcétera. Todos concuerdan con que nadie conoce del todo a Vince McMahon porque solo se sabe lo que él quiere que sepamos. Pero aún así, Vince promete que la entrevista será algo interesante. Desde los primeros 5 minutos, advierten que la mayoría de entrevistas se realizaron antes de que salieran a la luz las acusaciones en contra de Vince McMahon. Pero mientras grababan las últimas, la producción tuvo que detenerse por esta noticia y por la salida de Vince McMahon de la compañía. Pero esto es para más adelante. Las entrevistas comienzan en el año 2021. Hulk Hogan, Tony Atlas y Bret Hart comienzan hablando de cómo la gente siempre ha juzgado la lucha libre por ser falsa. Incluso hay gente que piensa que los fanáticos de la lucha libre son tontos por creerse que esto es real. Triple H piensa lo contrario. Los fanáticos de la lucha libre son lo suficientemente inteligentes para entender que todo es entretenimiento. El wrestling es emoción, grandeza, y Vince McMahon lo ve desde un punto de vista patriota. Vince cuenta que en su infancia vivió con su madre y un hombre que lo maltrataba constantemente, y no supo que su apellido era McMahon hasta los 12 años cuando conoció a su verdadero padre. Un hombre bastante duro que cuando lo conoció solo le dio unas palmadas en la espalda, mientras que Vince esperaba que le diera un abrazo. Vince McMahon padre se dedicaba a ser promotor de lucha libre en Bangor, Maine. McMahon hijo, al enterarse, supo que eso le gustaba para él. Y Linda McMahon cuenta que cuando eran novios en la adolescencia, Vince no hablaba de otra cosa más que querer dedicarse al mundo de la lucha libre. Vince insistía tanto a su padre sobre trabajar con él, pero su padre lo ignoraba. Hasta que un día que despidió a su anunciador por pedir más dinero, le pidió a Vince que fuera el nuevo anunciador. Fue así como Vince comenzó a ser parte de la compañía, aunque los luchadores confiesan que era pésimo en su trabajo. Cuando su padre quiso dejar el negocio de la lucha libre, Vince lo convenció de venderle la empresa y pagarle en pagos de cada 3 meses. En el momento en que Vince cerró el trato, él ya sabía que quería: empezar a expandirse. En cada estado existía una empresa de lucha libre. Habían acuerdos de que una empresa no podía entrar en el territorio de la otra. A Vince no le importó eso y con ayuda de la televisión empezó a hacer promoción de su empresa invadiendo territorios. Los promotores de las demás empresas comenzaron a enviar amenazas de muerte al padre de Vince McMahon. Vince, bromeando, dice que no sabía qué pasaba por la cabeza de esos promotores. Vince comenzó a convertir la lucha libre en algo diferente. Lo empezó a convertir en entretenimiento. Y su primera idea fue hacer un show de entrevistas con luchadores. Después buscó colaboraciones para promocionar su negocio, apareciendo en el show de David Letterman, y después colaborando con MTV. El luchador Lou Albano hizo una aparición en un video musical de Cyndi Lauper, que en ese tiempo era una superestrella. Después armaron una historia donde Albano le recriminaba a Cyndi el haberle dado toda la fama que ella tenía, lo que hizo que Cyndi buscara que Wendy Richter la representara en una lucha para hacer crecer la división femenina, que en ese tiempo era muy criticada. ¿Lo ven? Era un genio.
Linda McMahon le dijo a Vince que necesitaba unas vacaciones, y después de unos días en el Caribe, Vince llegó con la idea de crear WrestleMania en 1985, que sería el mejor evento de wrestling nunca antes visto, que contaría con estrellas invitadas y un gran cartel donde en la lucha estelar, Mr. T y Hulk Hogan harían equipo para enfrentar a Roddy Piper y Paul Orndorff, siendo arbitrados por Muhammad Ali. Hulk Hogan era la cara de WWF. Cuando McMahon conoció a Hulk Hogan fue en 1979. Él se llamaba Sterling Golden, y fue Vince McMahon padre quien le puso el nombre de Hulk Hogan. A Hulk Hogan le llegó la oportunidad de tener un papel en la película de Rocky, y fue despedido por McMahon padre por haber aceptado. Hulk Hogan comenzó a aparecer en otra empresa. Comenzó a hacer su papel de Hulkmania y ganar mucha popularidad. Cuando McMahon hijo se convirtió en el dueño de la empresa, lo llamó para contarle sus ideas. Fue así como Hulk Hogan regresó a la empresa y se convirtió en la cara de la WWF. Pero en el camino a WrestleMania, no todo fue fácil. Reporteros querían sabotear a Vince McMahon, entrevistando a los luchadores preguntándoles si la lucha era falsa. Vince quería que se encargaran de uno de ellos, y un luchador llamado David Schultz empezó a bofetear a un reportero. En un programa, otro idiota hizo lo mismo con Hulk Hogan y Mr. T, y le pidió a Hogan que le aplicara un candado de lucha libre. Hulk Hogan lo hizo tan fuerte que al soltarlo, el presentador se golpeó en la cabeza. Estos dos incidentes terminaron en una demanda. Así que para crear WrestleMania, los McMahon tuvieron que hipotecar todo. Era todo o nada. Pero WrestleMania fue todo un éxito. Vince derrotó a los demás promotores y la WWF se convirtió en la mejor empresa de Estados Unidos. Pero recordando los saboteos a Vince, comenzaron a salir escándalos que dejaban a Vince en una muy mala postura. Para WrestleMania 2, Vince tuvo la idea de hacerlo al mismo tiempo en 3 ciudades diferentes. El show fue un éxito en ganancias, pero fue un fracaso a nivel de producción y lucha libre. Es por eso que para WrestleMania 3, Vince quería remediar esto trayendo de regreso a André el Gigante, quien se había retirado por sus lesiones en la espalda, pero terminó aceptando para ganar dinero. Vince llenó un estadio con 93,000 personas para ver a Hulk Hogan derrotar al luchador invicto André el Gigante. Así fue como lo vendieron. Pero en realidad, no era la primera vez que André perdía, ni tampoco habían 93,000 personas. Habían 78,000 personas o algo así. La realidad es que jamás se supo cuántas personas estuvieron en ese WrestleMania. La popularidad de Hulk Hogan duró hasta WrestleMania 6. El público ya se había cansado de Hogan, así que le dieron el título mundial a Ultimate Warrior. Warrior no fue lo que esperaban, así que trajeron de vuelta a Hogan en una historia con el Sargento Slaughter, quien había dejado de apoyar a Estados Unidos para prestar sus servicios a Irak. Sorprendentemente, en esos momentos, Irak comenzó ataques reales hacia Kuwait, lo que hizo la historia más real. Incluso el sargento Slaughter recibió amenazas de muerte para su esposa. Pero también sirvió para que el público siguiera apoyando a Hulk Hogan. Pero su popularidad comenzó a caer cuando en 1991 el Dr. George Chahorian fue culpado de venderle esteroides a varios luchadores de la WWF, incluyendo Hulk Hogan. El doctor fue detenido y Vince le recomendó a Hulk Hogan decir la verdad. Él sí había consumido esteroides, pero Hogan no le hizo caso y seguía negando lo evidente. Así que el público comenzó a odiarlo. Había un periodista llamado Phil Mushnick que durante esos años se encargaba de hacer quedar mal a la WWF con sus columnas en los periódicos, acusando a Vince McMahon de cosas horribles. Phil dice que cuando sus columnas se volvieron más reconocidas, comenzó a recibir correos con cosas que pasaban tras bambalinas. Tony Atlas comienza que todos llegaron a abusar de mujeres. Hablan del caso de Jimmy Snuka y cómo Vince McMahon pudo haber ocultado que él es el culpable de haber acabado con la vida de su esposa. Pero lo más fuerte es cuando Phil publicó una nota culpando a la empresa de acoso sexual a menores que eran contratados para ayudar a colocar los escenarios. Esto fue cierto.
Los culpables Mel Phillips y Terry Garvin fueron despedidos, excepto uno, Pat Patterson, la mano derecha de Vince McMahon, a quien nunca fue comprobado que él estuviera entrometido en ese delito. Pero Tony Atlas dice que él no cree esto. Él muchas veces le tocó sus partes en vestidores y no podía quejarse con nadie porque si no sería despedido. Después hubo una referee llamada Rita Mari que culpó a Vince de haberla agredido sexualmente. Pero su historia no convenció a nadie y simplemente lo olvidaron. Vince en una entrevista dijo que todo fue consensuado. Aún así, Phil Mushnick seguía publicando notas para hundir el negocio. Y fue en 1993 cuando Vince McMahon fue llevado a juicio, culpado de distribuir esteroides con ayuda del Dr. George Zahorian. Hulk Hogan pidió su liberación porque no aguantaba el odio del público y prefirió dedicarse al cine y la televisión. Pero durante el juicio, la competencia de WWF, la WCW, comenzó a actuar. Eric Bischoff habló con Hulk Hogan en un set de televisión para convencerlo de regresar a luchar, ofreciéndole mucho dinero por solo 30 apariciones al año, a diferencia de la WWF que eran 300 presentaciones al año. Y esto, junto a Ted Turner, se le ofrecieron a más luchadores. Hulk Hogan aceptó la oferta y se hizo una conferencia de prensa para anunciar su lucha contra Ric Flair. Vince McMahon dice que esto le rompió el corazón, y Shane McMahon piensa hasta el día de hoy que eso no fue de amigos. Hulk Hogan también tuvo que declarar en contra en el juicio de Vince McMahon porque, como te dije, él era uno de los involucrados, y si no hacía eso, podría haber pasado muchos años en prisión. Pero para sorpresa de todos, declaró que Vince McMahon nunca le ofreció usar esteroides. Los demás luchadores declararon lo mismo. De la boca de Vince nunca salió decir eso. Así que Vince fue declarado inocente. Pero al regresar al trabajo, la WWF había perdido mucho dinero. Había perdido audiencia. Mientras que la empresa de Ted Turner y Eric Bischoff era un éxito con Hulk Hogan. Comenzaron a robar talentos y cambiaron su programación de sábado al lunes para competir con Monday Night Raw. Por 83 semanas, WCW estuvo por encima de la audiencia de la WWF. WWF estaba pensando en crear una nueva estrella como lo hicieron con Hogan. Pensaron en Bret Hart, pero por su falta de carisma eligieron a Lex Luger. Pero como no tenía un contrato con la WWF, firmó un contrato a escondidas con la WCW, apareciendo en su programación, lo que molestó mucho a Vince McMahon. WCW constantemente mandaba ataques a la WWF en sus shows, y como la WWF era un programa grabado, la WCW daba los resultados en su show en vivo. Lo mejor para WCW y lo peor para WWF vino cuando Razor Ramon y Kevin Nash abandonaron la WWF para ir a WCW, formando una alianza con Hulk Hogan que se convirtió en la NWO. Que si eres fan de wrestling, seguro conoces esta agrupación. La NWO era un éxito incluso más reconocida que la misma WCW. Mientras tanto, WWF volvió a confiar en Bret Hart para ser la nueva cara de la empresa. Pero Bret también recibió un contrato mejor con WCW. En ese momento, Bret era campeón de la WWF, así que antes de irse, Vince le pidió perder el campeonato contra Shawn Michaels. Bret se negó porque ellos dos se odiaban realmente. Shawn daba promos y se salía del libreto para decir cosas personales sobre Bret. Vince le mintió a Bret diciendo que la lucha terminaría con la interrupción de muchos luchadores, así que nadie ganaría. Pero junto a Triple H y Shawn Michaels habían creado un plan diferente. Llegó el día de la lucha, Survivor Series en Montreal, Canadá, país de nacimiento de Bret Hart. Vince McMahon estaba cerca del ring y mientras Michaels aplicaba un francotirador a Bret Hart, Vince pidió que toquen la campana para que Shawn gane el combate. Bret está confundido y molesto y escupe a Vince directo en el ojo. En vestidores, Vince cuenta que fue hacia el vestidor de Bret Hart para dejar que él golpeara su rostro. Pero Bret cuenta que la versión correcta es que comenzaron una pelea y Bret lo venció.
Vince le pidió a Triple H y Shawn Michaels no hablar del tema y mentir diciendo que no sabían nada sobre esto. Y fue gracias a ese momento que comenzó el personaje del malvado Sr. McMahon. Vince todo este tiempo había dirigido un show para un público más infantil, pero quería pasar al siguiente nivel y hacer algo como lo que estaba haciendo WCW. Una noche que Shawn Michaels entró con una gasa en sus pantalones cortos, Vince se molestó, pero semanas después le dio la razón a Michaels y comenzó la Attitude Era. Vince contrató a Steve Austin, que en ese momento era parte de la empresa de Paul Heyman, la ECW, una empresa de lucha libre extrema. Stone Cold Steve Austin rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público por su manera de dar promos y por su rivalidad con Vince McMahon. Este era un producto más atrevido que llamó la atención del público que se había aburrido de ver a la NWO, terminando con la racha de WCW liderando el rating televisivo. En 1996, Dwayne Johnson hizo su debut bajo el nombre de Rocky Maivia. Su presentación fue a lo grande, pero el público lo odió. Decidieron volverlo heel, cambiando su apodo a La Roca, y además de Stone Cold, fue de los mejores impulsados en esta Attitude Era. Aquí comenzó otro escándalo liderado por Phil Mushnick. La WWF seguía siendo un programa para niños. Incluso su mercancía era para niños, pero lo que ocurría en el show cada vez sobrepasaba más y más los límites. Usaban a las mujeres como objetos, las insultaban, hacían insinuaciones a los violines y cosas peores como usar armas de fuego. Triple H se avergüenza por algunas cosas que hicieron en ese tiempo. Y Shawn Michaels dice que ahora que tiene una hija, entiende que algunos padres pudieran molestarse por lo que se veía en el programa. Sin embargo, Vince McMahon dice no arrepentirse de nada, y si no quieres ver el programa, no lo veas. Cuando Bret Hart salió de la empresa y su hermano Owen se quedó ahí, él pensó que su hermano iba a pagar los platos rotos. Y sí, ridiculizaron su personaje hasta convertirlo en Blue Blazer, un superhéroe torpe. Fue un 23 de mayo de 1999 cuando Owen Hart perdió la vida en el evento Over the Edge. Él tenía que descender desde el techo del pabellón haciendo una entrada que ya había hecho antes, pero por accidente terminó cayendo desde una gran altura a la lona del ring. Owen Hart fue declarado muerto en ese mismo instante. A pesar de este terrible accidente, Vince McMahon decidió continuar el show y se puede ver en el rostro de los luchadores cómo se sentían luchando con la sangre de su amigo en la lona. Vince fue muy criticado por haber continuado el show, pero él dice que si él hubiera sido Owen, le hubiera gustado que también continuara. Bret Hart y la esposa de Owen demandaron a la WWF pensando que ellos habían matado a Owen para vengarse de Bret. La policía confirmó que fue un accidente. El arnés estaba en mal estado, así que la WWF demandó al fabricante. Bret Hart dice que esa llamada del policía lo tranquilizó y en el fondo perdonó a Vince. Ahora hablan de cómo se introducir a toda su familia a la compañía y a historias tan grotescas como Vince teniendo una aventura con Trish Stratus mientras su esposa es medicada en silla de ruedas. Stephanie no quiere mencionar qué es lo peor que le pidió hacer su padre, pero Vince dice que un día le propuso a Stephanie que ella estuviera embarazada y que él fuera el padre. Stephanie dijo que no, así que hasta ahí llegó la conversación. En el año 2001, la WWF compró a la WCW por solo $2.5 millones después de que su rating decayera por la mala dirección del programa. Vince McMahon había ganado no solo la guerra de los lunes, se había adueñado de la empresa de Ted Turner. Trajo de regreso a Hulk Hogan y contrató a Eric Bischoff como gerente general, a pesar de que trataron de acabar con él. Vince también intentó abrir una nueva liga de fútbol americano llamada XFL, liga que combinaba el fútbol con el entretenimiento de WWE. La liga fue un fracaso como su casino y su show de fisicoculturismo. La liga tuvo que ser cancelada y continuaron con los shows de la WWF, que ahora pasaría a llamarse WWE. En 2004, Stone Cold renunció a la empresa por la mala dirección y The Rock se fue para ser actor. Vince estaba en busca de una nueva cara de la empresa. Fue ahí cuando apareció John Cena, un tipo con pantalones cortos y nada de carisma que Vince pensaba despedir.
Un día algunos de los luchadores estaban rapeando en el autobús en una gira y John Cena se unió para vencerlos en menos de 5 minutos. Ahí estaba Stephanie y se lo contó a su padre. Fue así como nació el personaje del rapero rebelde de John Cena, salvando su carrera y convirtiéndose en la nueva cara de la empresa. En ese momento, la UFC tenía problemas financieros. Shane rogó a su padre para comprarla, pero Vince no quiso porque no era su modelo de negocio. La UFC fue comprada y se convirtió en el éxito de hoy en día. Vince dice que Shane quería que la comprara, pero no podía comprarla él porque no tenía el suficiente dinero que Vince sí tiene. Las peleas aumentaron entre Shane y Vince, y Shane decidió abandonar la compañía para que esa pelea no afectara a su familia. En el año 2007, Vince creó una historia donde él había muerto. Su limusina explota y todo el mundo comenzó a hablar de esto. Pero esta historia terminó con la muerte de Chris Benoit. Vince dirigió un Raw donde se homenajeó la carrera del luchador antes de saber lo que en verdad pasó y cómo no había sido un accidente. Vince dice que Chris Benoit enloqueció como puede pasar en cualquier forma de vida. El neurocientífico y ex superestrella de la WWE, Chris Nowinski, investigó el caso de Benoit después de que él sufriera una conmoción cerebral un año después de su debut. El padre de Benoit le dio permiso de estudiar el cerebro de su hijo. Nowinski dice que es el peor cerebro que había estudiado. Él declaró que Benoit tenía encefalopatía traumática crónica, a causa de lesiones por la lucha y por el uso excesivo de analgésicos y esteroides. Esto molestó a Vince McMahon porque se estaba hablando mal de la compañía porque se mostraban videos de Benoit golpeándose la cabeza. Stone Cold dice que él ha tenido golpes en la cabeza y no cree que la encefalopatía traumática crónica sea real. Aún así, la investigación de Nowinski y el caso Benoit sirvió para mejorar la política de bienestar de la empresa. Ya no hay drogas, ya no más movimientos arriesgados. La empresa cambió a su nueva era PG, y fue en esta nueva era cuando debutó Cody Rhodes. En WrestleMania 30 se tenía pensado que Undertaker siguiera invicto de su racha, pero fue una decisión de último momento tomada por Vince McMahon que Brock Lesnar ganara. Undertaker tuvo una conmoción cerebral los primeros 10 minutos del combate y la lucha duró 25 minutos. En febrero del 2016, Shane McMahon fue llamado por su padre para regresar a la empresa. Se planeó una lucha de Shane McMahon contra Undertaker en WrestleMania 32. Esa fue la primera vez que Vince le mostraba respeto a su hijo Shane, diciéndole que estaba muy orgulloso de él. Le preguntaron a las estrellas si pensaban que Vince se retiraría en algún momento, y todos respondieron que jamás. Pero fue en junio de 2022 que Vince McMahon abandonó su cargo. Habían salido a la luz las cantidades de dinero ridículas que Vince había pagado a mujeres para encubrir sus aventuras durante 16 años. Stephanie anunció en un show de SmackDown que su padre se había retirado y le da las gracias por todo. Tan solo un año después Vince regresa a la empresa, Stephanie la abandona y se toma la decisión de vender la empresa para crear una fusión con UFC, creando TKO Group. 2 días después, hay nuevas acusaciones hacia Vince McMahon sobre abuso sexual. Una ex empleada de la empresa llamada Janelle Grant culpa a Vince de obligarla a tener relaciones con él y otros hombres de la empresa. Las acusaciones eran bastante graves: defecaciones sobre ella, uso agresivo de juguetes con nombres de luchadores, y lo peor para Vince es que Janelle había publicado capturas de pantalla con mensajes muy horribles, destacando uno que decía: "Soy el único que te posee y controlo quien quiero que te..." Vince compartió fotografías y videos de Janelle con Brock Lesnar, quien también estuvo involucrado en la denuncia. Tras esto, se dio a conocer que en el año 2016, la luchadora Ashley declaró haber sido abusada por un hombre que mintió ser médico militar en su gira por Kuwait, acusación que Vince encubrió. En 2019, la luchadora fue encontrada muerta por presunto suicidio. Este año 2024, el abogado de Ashley reveló declaraciones inéditas donde Ashley decía que había sido acosada por Vince McMahon proponiéndole tener relaciones. Como ella se negó,
comenzó a humillarla. Vince dijo que todas esas acusaciones eran mentira, pero aún así decidió vender todas sus acciones y abandonar TKO por completo. Vince McMahon se marchó y después de estas acusaciones canceló todas sus entrevistas pendientes para su documental. A pesar de su ausencia, la WWE se ha mantenido siendo líder del entretenimiento deportivo. Y algo en lo que coinciden todos los invitados del documental es que Vince McMahon y su personaje de Mr. McMahon son idénticos, mientras que Vince dice que son dos personas completamente distintas. Así termina el documental de Vince McMahon. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 300,000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, adiós.